Poder estar acá. También doy gracias al Señor por el pastor de esta iglesia. Nos conocemos ya hace un tiempo y estamos trabajando juntos en las misiones. Y también agradezco la invitación del pastor y la disponibilidad de los hermanos para poder tenerme acá. Y bueno, ya mencionó el pastor, estoy con mi familia, mi esposa, mi hijo, y venimos por la invitación del pastor para compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos, por favor. Vamos a ir al libro de los Salmos. Sí. Vamos al libro de los Salmos. Y para poder comenzar el estudio de los Salmos, necesitamos tener una base de la información general de este libro, de este gran libro. Podemos perder muchos detalles si no analizamos bien algunos detalles, valga la redundancia, acerca de este libro. Entonces debemos tener una información general antes de comenzar a sumergirnos. En realidad, cualquier carta o libro de la Biblia, siempre es bueno revisar la información general primero, para poder entender un poco más. Este escrito, es decir, los Salmos, ha acompañado a los cristianos durante todas sus vidas, durante muchas épocas, y ha sido un libro en donde los cristianos han descansado, han buscado reposo, ayuda en sus luchas y también en sus victorias. Muy interesante. Ha sido el devocional de muchos y es también donde muchos creyentes han encontrado gozo para sus vidas. El libro de los Salmos ha sido dividido en 5 libros, así está dividido en nuestras Biblias. Sin embargo, también es posible dividirlo por temas, es decir, podemos ir por salmos mesiánicos, salmos de oración, salmos de alabanza, etc. Se puede dividir también de esa manera y algunos, comentarios lo dividen así para un estudio más profundo. Entonces, siguiendo el orden que tiene nuestra Biblia, el primer libro va del 1 al 41, Salmo 1 al 41, luego el 2 del 42 al 72, luego el 73 al 89, el 90 al 106 y el 107 al 150, que es el último Salmo. Y esto es algo que se asemeja a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco. Algunos dicen que por esa razón se divide así en 5 libros. Los autores, este es un punto muy importante, han sido varios, entre ellos el rey David, Asaf, los hijos de Coré, el rey Salomón, Moisés escribió uno, Emán y Etán, otros siervos de Dios. Además, hay 50 de los 150 salmos que son anónimos, es decir, no sabemos quién fue su autor humano, ¿no? Sabemos que hay un autor divino, que es Dios, pero no podemos saber quién fue el autor humano. Se llaman salmos anónimos. Y esta colección de los 150 salmos, ¿por qué tenemos 150 salmos y no 170 o 180 o 100? ¿Por qué se llegó a ese número? Bueno, en primer lugar Dios lo quiso, pero se dice, o los historiadores dicen, es una posibilidad, no se sabe realmente, pero posiblemente hayan sido acuñados por Esdras luego del periodo post-exílico, es decir, una vez que Israel volvió desde Babilonia. Entonces, al volver, luego del cautiverio en Babilonia, ahí Esdras habría juntado todos los salmos que se escribieron, mucho antes también, dijimos rey David, y los juntó en 150. Esto sería el periodo post-exílico, alrededor de 539 a.C. sería, según los historiadores. Entonces, esa es la teoría más general. El objetivo de los salmos es enseñar a adorar y a expresarse delante de Dios a los creyentes. Y debemos saber también que el primer receptor de estos libros, evidentemente, son los israelitas, ¿sí? Ellos son los receptores de esto. Y se utilizaban prácticamente como canciones. Este era el corario de ellos.
Este era, o sea, ellos cantaban esto en el templo y en el tabernáculo. Bueno, digamos en el segundo templo, ¿no? Y luego de que Edra los acuñó, ¿no? Pero cuando iban a adorar, estas eran sus canciones. También ha sido el libro más citado del Nuevo Testamento, entonces es importante para la iglesia también, evidentemente. No solo porque está en la Biblia, sino porque se cita muchas veces. Y hoy día vamos a estudiar el Salmo 1. El Señor nos quiere mostrar la senda correcta de los justos, mientras nos muestra la vanidad de vivir una vida que le desagrada. Vamos a leerlo, queridos hermanos, por favor, vamos allá. Salmo 1, Salmo capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acerca de nuestro salmo, ya vemos que no tiene encabezado, es decir, este encabezado, los justos y los pecadores, fue añadido después, no es parte del salmo, no como otros salmos que sí tienen un encabezado que es parte del salmo, como por ejemplo el Salmo 3 que dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ese encabezado sí es parte de ese salmo. Ahora el nuestro no tiene un encabezado que nos dé esa información. Entonces, al no tener mucha evidencia de que nos da el mismo salmo en el encabezado o dentro del mismo, es un poco difícil fecharlo, bastante complicado, o saber bajo cuáles circunstancias está escrito, ¿no? Entonces, el Salmo 3 ya nos dice, ¿no? ¿Cuándo se escribió? Cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces ahí tenemos la ocasión de ese salmo. El nuestro no tiene eso. Algunos dicen, otra vez, posiblemente haya sido escrito luego del exilio, y también algunos dicen que puede haber sido Esdras. Es otra vez una posibilidad, no podemos decirlo tajantemente con certeza. Entonces, en caso de que sea correcta esa información de que haya sido Esdras el que lo escribió, otra vez volvemos al mismo año, alrededor del 530 a.C., pudo haber sido escrito este salmo, pero otra vez es difícil porque no tenemos una información precisa. Nuestro salmo está puesto aquí como una introducción a los salmos. Este es un salmo introductorio, digamos. Y se nos quiere dejar en claro que la alabanza tiene que ir acompañada de una vida que agrada a Dios. No basta solo con cantar. Eso es lo que quiere enseñar como introducción. Entonces, la alabanza tiene que ir acompañada de una vida que agrada a Dios, porque en realidad eso es la alabanza, agradar a Dios. Es más que cantar, es más que eso. Más que venir un domingo y cantar solamente. Esa es una parte, ¿no? Pero la alabanza es una vida que agrada a Dios. El Señor nos quiere mostrar lo infructuoso de vivir sin Dios en este mundo, pero además nos alienta a seguir por el camino correcto y arrepentirnos si vamos por la senda incorrecta. Entonces nos ayuda a evaluar por dónde vamos. Nos quiere enseñar estas verdades en forma de opuestos, es decir, va a comparar lo negativo con lo positivo para que entendamos bien qué es lo malo y qué es lo bueno. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender bien su palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder reunirnos, conocerte, alabarte de manera precisa, porque tu palabra nos muestra cómo hacerlo. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo obre dentro nuestro, en nuestro corazón, y podamos entender tu palabra. Podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones y por sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, también a estar concentrados en este tiempo y a poder meditar en tu palabra en la semana, pensar en ella también.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, este salmo le puse como título, es un título que vamos a tener hoy nomás: Vivir para Dios es la mejor opción. Vivir para Dios es la mejor opción. Versículo 1. Entonces, del 1 al 3 tenemos la primera parte que nos va a mostrar la realidad del creyente, y el 4 al 6 nos va a mostrar la realidad del incrédulo. Es súper fácil de determinar, está súper bien estructurado, no es algo muy difícil, pero así es la estructura que tiene. Nos va a mostrar la realidad del creyente. En primer lugar, lo que vemos acorde a la primera parte, digamos estrofa, ¿no? Porque ya sabemos que son canciones. En cuanto al creyente, es que no vive como el mundo. Versículo 1 dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo primero que vemos en nuestro salmo. La realidad del creyente es bastante clara en este salmo. Es aquel que realmente puede experimentar un gozo temporal y eterno. ¿Por qué? Porque dice bienaventurado. Eso significa afortunado, bendecido, feliz. Algunos pastores dicen muy contento, muy feliz. Por ende, esto está directamente relacionado con cómo lleva su vida. Hay una relación directa en cómo él vive la palabra de Dios, de cómo practica su fe. Y en realidad eso es la fe. Recuerdo también en una exposición bíblica, un pastor dijo: lo que tú practicas, eso es lo que tú crees. Y siempre me quedó eso en mi mente. No es lo que tú dices, es lo que tú practicas. Y eso es la fe. La fe es lo que tú practicas. Si bien es cierto, es algo que parte en el corazón, pero me va a llevar a la práctica eventualmente. La Biblia no habla de salvación por obras, eso hay que dejarlo bien claro. Hay que separar las aguas acá, ¿no? No es que soy salvo por las obras o por moralismo. La salvación es por gracia. Sin embargo, lo que yo creo se va a evidenciar de una manera palpable en mi vida. Eso es lo que la Biblia muestra. Soy salvo por gracia para la obediencia a Dios, para vivir para Dios. Si yo creo que Jesús es el Señor, si yo no creo que Jesús es el Señor, yo no voy a obedecerle, aunque lo diga con mi boca. Porque eso me va a llevar a la obediencia, a obedecerle. Y esto es lo que quiere en parte evitar el Señor. El verdadero gozo no puede encontrarse aparte del camino de Dios que es en Cristo. Una característica importante mencionada aquí es que no vive bajo los preceptos de las personas que no conocen al Señor. Muy interesante. ¿Por qué? Porque dice anduvo. Y eso es pasado. Anduvo en español es pasado, anduvo. No dice anda, anduvo. Denota algo que fue, es decir, que la persona descrita acá ha dejado la forma mundana de vivir, manifestada en tres áreas similares en este salmo. No anduvo en consejo de malos, dice. O sea, ese verbo nos va a ayudar en las tres personas que aparecen acá, en las tres personas que aparecen acá. Entonces, no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores y no anduvo en silla de escarnecedores, ¿no? Va a afectar toda esa estrofa. El versículo habla de una asociación con personas que no conocen al Señor, malos, es decir, delincuentes o impíos. Y estas personas no deben ser la fuente de nuestra sabiduría para vivir en la tierra. Y lamentablemente he notado esto en los últimos años como cristiano, ya que el internet se ha masificado y las redes sociales.
Y muchos creyentes están compartiendo frases que ven en internet, copian y pegan. Y a veces en WhatsApp también me llegan frases que suenan muy bonitas, suenan hermosas esas frases, pero no es sabiduría de Dios, es del mundo. Y a veces hacemos eso, copiamos y pegamos porque se ve bonito, pero no, son cosas mundanas, muchas veces humanismo, ¿sí? Se quiere exaltar al hombre, pero esa no es la sabiduría de Dios. Muchas veces algunas de esas frases me he dado cuenta, lamentablemente no traje algunos ejemplos, pero algunas vienen del ateísmo, algunas van en contra de la familia, algunas hablan de la venganza, y cristianos compartimos o hemos caído quizás en compartir esas frases, pero no son de Dios. Suenan bien, pero no son de Dios. La Biblia dice, ni tampoco cae o caminó por la senda de los pecadores, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esto se refiere a personas que están inclinadas al mal. La vida del creyente no solo está lejos de la sabiduría de este mundo, sino que también está lejos de las prácticas de este mundo. No debemos imitar la forma de vida de las personas que no conocen al Señor. La vida del creyente no puede reflejar una vida inclinada al mal. Y finalmente en esta lista nos dice que el justo, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, personas que se burlan. Una traducción puede ser charlatanes para esta palabra. Entonces, en esta parte de nuestro salmo observamos que la realidad del creyente está lejos de las personas que hablan cosas en contra de Dios y las cosas referentes a Dios. Estamos en el mundo, queridos hermanos, estamos en un mundo caído, un mundo que se rebela contra Dios, pero no somos del mundo, no es nuestra naturaleza. Un proverbio lo resume esta parte así, Proverbios 4:14, voy para allá, rapidito, y si me ayuda también, quieren ir conmigo. Proverbios 4:14 nos dice así la palabra de Dios. Dice, Proverbios 4:14. Dice, perdón, sí, ahí está. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, dice Proverbios. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Otra característica del justo, acorde a la palabra de Dios, se goza y piensa en la palabra. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy interesante. Con un contraste abismante, se nos muestra que el verdadero creyente va a tener una relación estrecha con la palabra de Dios. Le interesa la Biblia. ¿Por qué? Porque es en donde está la verdadera fuente de la sabiduría divina. Ahí encontramos la sabiduría para nuestras vidas, no en el mundo. Y es, por supuesto, una evidencia de nuestra fe. No sé si ha pasado, pero nos pasaba en Chile por lo menos, que había niños que iban a la iglesia, iban con el papá, pero el papá, para no estar en la prédica, iba con los niños a la sala de niños. Entonces el incrédulo tiene comenzando y no quiere oír, pero el creyente sí, le tiene que interesar la palabra de Dios. Algunos no quieren oír, le molesta. El creyente se goza en pasar tiempo con la palabra, tiene deleite en ella. En la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para esta vida y la venidera. Es suficiente para guiarnos en todas las áreas de la vida. Es suficiente la Biblia. La palabra meditar, porque dice en la segunda parte del versículo 2, y en su ley medita de día y de noche, nos habla de una acción continua en la vida del justo
esta palabra es literalmente mugir, como una vaca. Y tiene la idea de hablar en voz baja, o sea, ir repitiendo en voz baja lo que estoy leyendo, lo que escuché. En aquellos días, digamos los tiempos bíblicos, ¿no?, donde no había Biblia en las casas, la meditación buscaba el pensar en lo aprendido por medio de la recitación de la palabra de Dios. Pensemos esto un poco. Iban los judíos el sábado al templo, escuchaban la palabra de Dios, pero después no había Biblia en su casa. Los rollos estaban en los templos o en la sinagoga, lo del exilio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían ellos para después recordar lo que se les enseñó en el templo? Ellos iban camino a su casa recitando lo que escucharon, Y digo, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Teniendo Biblia en la casa, teniendo Biblia en el celular, teniendo muchos recursos, no aprovechamos a veces. Mi relación diaria con el Señor se va a ver reflejada en cuánto tiempo dispongo para adentrarme en su palabra. Ahora que estaba leyendo esto, me acuerdo que fui a una conferencia de pastores en Estados Unidos. Y bueno, había un predicador famoso, no voy a decir quién es, pero había un predicador famoso, lleno de pastores. ¿Sí? Se supone que los pastores leen la Biblia, ¿no? Uno espera, ¿no? Pero esta persona famosa dijo, bueno, ¿amas a Dios? Sí. Amamos a Dios, sí, todos sí, amamos a Dios. ¿Dios te salvó? Sí, Dios nos salvó. Y todos los pastores así sintiendo en su silla, ¿no? ¿Honras a Dios? Y todos los pastores así, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo pasa en la Biblia? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Y todo así, como achicándose así, bajando la cabeza, ¿no? Implícitamente hay 3 aplicaciones prácticas aquí. Para poder recitar en la palabra, primero debo pasar tiempo leyéndola. Eso está implícito porque si no, no voy a poder recitarla. Debo dejar un tiempo para leer la palabra. Luego debo memorizarla. Debo repetir cada frase hasta lograrlo. Es decir, si me voy a aprender una porción, bueno, que es de 3 versículos, supongamos, repito el primer versículo hasta aprendérmelo, luego el segundo, el tercero y así, y al final me aprendo todo, ¿no? Y finalmente podré meditar en la palabra. O sea, es todo un proceso para llegar a meditar. Primero, pasar tiempo leyendo la palabra. ¿Sí? Luego debo memorizar la palabra. Y luego voy a poder meditar en la palabra. Y está ahí implícito eso. Y poder atraer a la realidad, a mi realidad, los pasajes de la palabra de Dios. Esto requiere evidentemente cierto esfuerzo, pero no es gravoso para el creyente. Aún así, aunque tiene un esfuerzo, no es gravoso. No es algo imposible de hacer, no es, ay no, tengo que leer. Tiene un esfuerzo, se entiende, pero no es gravoso. Finalmente nos dice en esta sección el Señor que el justo es bendecido por el Señor. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta comparación es muy clara, la que aparece aquí en versículo 3. Cuando miramos un árbol asentado junto a un arroyo o junto a un afluente, ¿no?, un canal, es imposible imaginarse un árbol que está muerto. Siempre nos vamos a imaginar en nuestra mente un árbol que está verde, que está lleno de hojas, que está muy fuerte ahí, con raíces por todos lados, ¿no? Es un árbol bien nutrido. Por ejemplo, si uno toma Google Maps o Google Earth, no sé si han oído hablar de eso. Es un programa para ver la Tierra desde un satélite, ¿no? Y uno ve
por ejemplo, hace un acercamiento a Paraguay, Sudamérica, y uno se acerca más y va a ver que hay unos caminitos verdes, ¿no? Así, pero no se ve nada, solo se ve verde. Por ejemplo, en Chile está lleno de eso, sobre todo en la zona de Santiago, en el centro, hay lugares muy secos, pero entre medio se ve un caminito verde. Acá pasa lo mismo, también estuve mirando por ahí por Concepción, lugares muy secos, pero con unos caminitos verdes. ¿Por qué está verde ahí? Porque ahí hay agua, por eso está verde, ¿no? Ahí está agua, ahí hay agua. Casi 100% de posibilidad, 99% de probabilidad de que en ese lugar que está verde, más verdoso que el otro, que lo que lo rodea, es porque ahí hay agua. O quizás también para ustedes o para otras personas es más común o más fácil identificar un sauce. No sé si han oído de ese árbol. Un árbol bien conocido, siempre está al lado de los ríos, bien verde, bien fuerte. O sea, el sauce está ahí siempre al lado de algún afluente, algún arroyo, bien fuerte. Esa es la idea que quiere que el Señor tengamos en nuestra mente. Un árbol que está bien nutrido, bien fuerte por el agua. Entonces es un árbol muy bien alimentado y la idea es que ahí hay bendición, está firme y por supuesto está lleno de vida. Este árbol que ha sido cuidado por Dios da fruto a su tiempo. Sin embargo, esto también indica que da fruto siempre en la fecha que debe dar fruto, ¿sí? Que da fruto en su tiempo, dice, versículo 3. Además, es un árbol siempre verde, porque dice, y su hoja no cae. Hay árboles así, cuando estudié este salmo me puse a buscar si había árboles así, y se llaman árboles perennes, que en otoño no caen sus hojas, está siempre verde. De primavera al verano, al invierno, otoño, lo que sea, está siempre verde. Y se le da un árbol que incluso sus hojas no se caen. El Señor dijo que como pámpanos hemos sido puestos para que llevemos mucho fruto. El creyente ha sido salvado y ahora tiene vida espiritual a causa de su relación con Dios. Ha pasado de muerte a vida como aquel árbol, ¿sí? Quien goza de una relación con Dios será prosperado en las cosas. En la palabra de Dios hay una promesa semejante con relación a nuestras vidas y la palabra de Dios. Hay una relación ahí entre la bendición y la palabra de Dios. Lo voy a leer, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También al final del libro de Deuteronomio encontramos que el Señor dice que va a bendecir a los israelitas. ¿Por qué? Porque obedecen. Y los va a maldecir si desobedecen a Dios. Era un tema conocido para los judíos, no era algo nuevo. Los israelitas debían aprender la palabra y también enseñarla a sus generaciones venideras. Ahora el Salmo también nos muestra la realidad del incrédulo, versículos 4 al 6. Entonces, pero el que rechaza a Dios no puede disfrutar de aquellas cosas que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor nos quiere advertir de la piedad falsa y el autoengaño. No hay tres opciones, solo dos: o rechazo a Cristo o me entrego a Él como el dueño de todo. No hay tres caminos, solo dos. Solo dos opciones. El incrédulo, digamos, el injusto, ¿no?, está muerto en vida. Versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Acá obviamente hay dos cosas que se están oponiendo. La realidad del creyente, que vimos que se compara a un árbol, ahora el incrédulo se compara a una paja, algo muy seco. Y
Este contraste obviamente quiere ayudarnos a entender mejor. Aquellos que rehúsan arrepentirse y volverse al Señor son la antítesis de los creyentes para Dios. No hay un término medio. Cuando ya sabemos cómo es el árbol plantado junto a aguas, que vimos en el versículo 3, no es fácil entender que la paja o el tamo que arrebata el viento es algo seco, algo muerto y algo que no sirve para nada más que ser desechado. Esa es la idea, es algo que se desecha en realidad. Digamos, un desecho. Esa es la idea que quiere que Dios tenga en nuestra mente. Un desecho. ¿Por qué? ¿Por qué un desecho? Lo que quiere proyectar, la imagen que quiere proyectar en esta comparación es de una persona tirando la paja al viento, y lo que hacía el viento era, tirando el trigo al viento, y lo que hacía el viento era sacar la paja, el residuo, y les quedaba el grano, ¿sí? Y lo otro se lo llevaba al viento. Esa es la idea. Entonces, es algo seco, algo muerto, un desecho, algo que no sirve para comer. Entonces, los granjeros, digamos, tiraban esto, el trigo al viento, y el viento sacaba este residuo que era la paja, el tamo, ¿no? Entonces, la idea en nuestra mente que quiere que quede es algo de desechar, algo que incluso en algunos lugares era quemado, ¿no? Se agarraba este desecho del trigo y se quemaba. Ese es el tamo que arrebata el viento, un desecho de la agricultura. Es considerado algo inservible. No está firme como el árbol, no tiene vida como el árbol, no es cuidada como el árbol y es de carácter pasajero. La Biblia dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. Lamentablemente, los incrédulos con sus acciones solo demuestran lo alejados que están de Dios. Y hay que tener cuidado también, porque también entran en esta categoría las personas que hacen obras de caridad y viven una vida moralista, pero sin Dios. Las buenas obras en un creyente deben ser el reflejo de un corazón arrepentido, no al revés. También nos dice la palabra de Dios en cuanto a la realidad del incrédulo que no tiene esperanza. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nuestro salmo quiere concluir con el término de ambas sendas, de ambos grupos de personas, la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino ancho y el camino angosto. Dios quiere enseñar lo insensato que es correr por la senda incorrecta, porque Dios sabe el fin de cada uno. Las personas que han rechazado a Cristo, que viven bajo sus propios criterios, tendrán que tomar la responsabilidad de sus actos frente a Dios. Los incrédulos o malos pueden vivir como quieran, disfrutar todo lo que quieran, blasfemar todo lo que quieran, e incluso burlarse de Dios y de los suyos, pero deben saber que en el juicio final no podrán justificarse y no habrá misericordia. Y no podrán dar la vuelta atrás. La pregunta que nos hacemos, ¿vale la pena seguir ese camino, esa senda? ¿Conviene? ¿Es sabio e inteligente? Bueno, no. Evidentemente no. El materialismo imperante, el afán de esta vida, finalmente tendrán sus consecuencias. No tienen esperanza después de la muerte aquellos que rehúsan arrodillarse ante el Señor Jesús y suplicar perdón por sus pecados para vivir con Él. Es bastante triste, no obstante, debemos saber que sin el Evangelio de Jesús no hay esperanza. Además, el camino de los incrédulos los lleva lejos de la bendición de estar en la reunión con los salvos, donde van a estar todos los creyentes, bajo el cuidado del Señor. Otra vez, finalmente, hay dos destinos donde puede ir el ser humano, no tres,
¿No hay algo intermedio? ¿Es un engaño tal cosa de que después de esta vida no hay nada? Eso es una mentira. Porque Dios nos dice que habrá un evento en el futuro donde los incrédulos serán juzgados en el juicio final y todos los que lleguen ahí son culpables. Pero los creyentes han sido librados por la sangre del Cordero. Los incrédulos no estarán cerca del Señor, sin embargo los creyentes sí lo estarán. Leo para ustedes el profeta Daniel, que lo tengo acá, dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Voy a leerlo otra vez? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Finalmente nos dice nuestro salmo en cuanto a la realidad del injusto, del incrédulo, que avanza hacia su destrucción. Versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la palabra de Dios. En el final de este salmo encontramos el destino del impío, que no se arrepiente. Pero también encontramos una declaración muy importante acerca del justo. El verbo conocer, porque dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, indica una relación íntima con Dios. Los creyentes tienen una relación cercana con el Señor, quienes han sido justificados por la fe en Jesús. Por la obra de Cristo, mediante la muerte y la resurrección, los creyentes han sido limpiados de sus pecados para estar sin ellos delante de Dios. Esto nos lleva también a entender y ver que los incrédulos no conocen a Dios. Aunque sepan de Dios, manifiestan una lejanía con Dios. La Biblia dice que no hay ateos, en Romanos capítulo 1. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia. Entonces la gente tiene una noción de Dios que Dios la puso en sus corazones. Pueden ver la creación, pueden ver los árboles, pueden ver las montañas, pueden ver los animales. Sí, eso lo hizo Dios. Ellos tienen ese conocimiento, pero eso no significa tener una relación íntima con Dios. Los creyentes son descritos como justos. Y la Biblia dice de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Los creyentes son los justos. El camino del malo termina muy mal, queridos hermanos. Su vida sin Dios llegará a un punto muy triste, porque luego de este juicio las personas van al lago de fuego. Y eso es una realidad. Es algo que Dios ya dijo que va a ser así. En Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La frase indica que los incrédulos irán pereciendo, de pronto llegará su ruina, porque dice, más la senda de los malos perecerá. Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No nos tenemos que engañar. Estar con Dios siempre será lo mejor. Vamos al Salmo 73, ya que estamos en los salmos, por favor. Asaf entendió que los incrédulos, los malos, no prosperan, no prosperarán. Salmo 73 dice, versículo 27, dice,
Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Vamos a sintetizar nuestro salmo. Vivir para Dios es la mejor opción. Podemos analizar un poco la realidad del creyente de los versículos 1 al 3 y la realidad del incrédulo de los versículos 4 al 6. Este precioso salmo se nos alienta a meditar y adquirir sabiduría acerca de lo que ocurre en esta tierra. Tal como Asaf en el Salmo 73, podemos ver que los malos prosperan momentáneamente. Sin embargo, el final de ellos es perdición. Se nos anima también a ver cómo está nuestra relación con el Señor en santidad y en devoción a sus palabras en nuestras vidas, a su palabra en nuestras vidas. Y no sé si pudieron notar, aunque tendríamos que leerlo o no, pero la palabra que más se repite es malo en nuestro salmo, dando énfasis en el camino incorrecto con un fin destructivo. Es para que nos fijemos, sí, eso es malo, eso está mal, hay que huir de ahí. Podemos gozarnos en la palabra de Dios, ser bendecidos por Dios y saber que siempre estaremos con Él. Sin embargo, si aún usted está del otro lado de la vereda, del otro lado de la ruta, no tenga tiempo para humillarse y buscar el perdón de Cristo, porque después es tarde. Después no hay vuelta atrás. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo si no lo has hecho. Pídele perdón, dile que quieres empezar de nuevo, entiendes que murió y resucitó para salvarte de tus pecados y entrega tu vida a Cristo hoy, para estar en la senda correcta con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara, tan precisa, tan hermosa. A los que somos creyentes, ayúdanos, Señor, a no andar en el consejo del mundo, a pasar tiempo en tu palabra, a tomar en serio tu palabra y a descansar, Señor, en tus promesas, en tus bendiciones, alegrarnos, Señor, por lo que por nosotros has hecho y vas a seguir haciendo. Pero también te rogamos por si alguna persona en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo. Te pedimos, Señor, que pueda arrepentirse y creer en Jesús para salvación de su alma, pueda ser perdonado, comenzar con Dios a vivir y tener la esperanza de la vida eterna. Te pido que tu Santo Espíritu convenza a tal persona de su pecado, de el juicio final y de seguir a Satanás y entregue su vida a Cristo. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús.